Bienvenido a la Iglesia Cristiana Pai. Por fe andamos, no por vista. Crea en la palabra de Dios. Olvide la condenación y la culpa. Recuerde el pasado pisado. No olvide dejar su celular en silencio. Ya vamos a iniciar. Bendiciones para toda la iglesia. Qué lindo encontrarnos el día de hoy, 29 de marzo del 2020. Muchos de nosotros a principio de año orando, le pedíamos al Señor cambio, le pedíamos al Señor reestructuración y no sabíamos lo que estábamos pidiendo porque estamos viviendo un tiempo de recesión, un tiempo en los hogares. Y yo creo que es la manera que Dios ha utilizado. No estoy diciendo que Dios lo envió, sino que es lo que Dios ha permitido, ha utilizado para que nosotros estemos en nuestros hogares, compartir en familia y lo que hemos aprendido desde el año pasado, lo que significa la iglesia, quién es la iglesia, dónde se reúne la iglesia. Y somos nosotros la iglesia. La iglesia está en nuestros hogares, la casa de nosotros debería de convertirse en la iglesia y el lugar para que la presencia de Dios esté, donde la presencia de Dios obre. Entonces, Dios en este tiempo, eso es una de las cosas que está haciendo, restaurando su presencia en los hogares. Muchos de nosotros y muchos de nuestros amigos están nuevamente entrando a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y no hay mal que el por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Y la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados de acuerdo al propósito. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene un propósito divino, un propósito en Dios. Y no es tarde para comenzar, ni el más niño ni el más adulto que ha llegado a la iglesia y que se ha convertido en la iglesia de Cristo. Todos tenemos un propósito y ese ha sido nuestro llamado. Y el poder extender la palabra de Dios y el utilizar este medio. ¿Qué diría Jesús en estos tiempos y cómo Jesús llegaría a los hogares en estos tiempos? ¿Cómo alcanzaría a las personas? ¿Cuál sería su predicación? Son cosas que nos interesan en estos momentos. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos reconociendo su presencia en nuestros hogares, estamos limpiando nuestros hogares con la sangre del Cordero y estamos creyendo de que Dios va a hacer algo maravilloso en medio nuestro. En estas 2 semanas, más de 2 semanas, Dios ya venía hablándome. No sabía lo que se acontecía, pero ya Dios venía hablándome. Y ayer, sobre todo, Dios me decía, háblales a la iglesia, que todo lo que ha pasado ya yo lo he venido anunciando, porque Dios no hace nada sin antes dárselo a conocer a sus profetas. También dice, crea a sus profetas y serán prosperados en todo. Y yo creo que hay tiempos de cambios y hay cambios en los tiempos. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios me decía, recuerda lo profetizado en diciembre. En Deuteronomio 14:11 dice la palabra de Dios que Él enviará su lluvia a su tiempo, temprana y tardía. Y yo creo en el nombre de Jesús de que esta es la preparación del terreno y Dios va a enviar la primera lluvia. Escúchame bien, Dios va a enviar una primera lluvia, una ola de bendición sobre cada uno de nosotros. Bendigo a Ingrid, que también se está conectando en esta hora. Bendiciones Ingrid, bendiciones Edward, toda la familia. Estamos hablando de que Dios tiene un control sobre nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas y creemos en una palabra de fe. Por lo tanto, el miedo, el temor no puede acontecer, no puede llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Ese es el plan del enemigo para amedrentar a su iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios nos levantamos en fe. El domingo pasado hablábamos acerca de cómo Satanás pidió a Pedro para zarandearlo y la respuesta de Jesús ante un zarandeo de los tiempos es que la fe no falte. Y eso es lo que yo estoy rogándole a Dios, que no falte nuestra fe en estos tiempos de crisis. Así como Job también tenía miedo y dijo en el capítulo 3, eso que tanto temía me sobrevino. Eso es lo que ha llegado a mi vida. Entonces, no podemos dejar que nuestras mentes y nuestros corazones se llenen de temor y no podemos atraer bajo el temor circunstancias adversas a nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poquito y vamos a seguir cómo enfrentar estos tiempos de crisis a través de unos ejemplos que hay en la Biblia. Y vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios y entrar en el estudio de la palabra del Señor. Bendigo a cada uno de los que me ha podido saludar, que están en los hogares y que este tiempo de conexión con Dios, recuerden, nuestra visión es conectarnos con Dios, conectarnos con la iglesia, conectarnos con las personas. Y eso es lo que estamos haciendo por todos estos medios.
Vamos a orar, dispóngase a orar, crea que el Señor está a su lado y creemos firmemente que Dios va a obrar en nuestra vida a pesar de estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la iglesia de Cristo Jesús en la tierra. Gracias por la iglesia que nos permite pastorear, congregarnos, la iglesia Pay en Valledupar. En esta hora eleva una oración delante de ti, amado Dios, y te pide que tu presencia repose sobre nuestras vidas, repose sobre los hogares de cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que tu gracia salvadora, que la unción tuya y que la fe, Señor, traiga gozo y paz y esperanza sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que el temor, el miedo, las persecuciones se vayan de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que el perfecto amor sea sobre nuestras vidas. El amor echa fuera el temor y que el poder de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Tomamos posesión, tomamos autoridad. Y te pedimos, amado Dios, de que los cielos sean despejados, de que los aires espirituales sean despejados, que nuestros hogares estén cercados con la sangre de Cristo, que haya una muralla de protección en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, Señor, en lo que nos rodea, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ningún virus, ninguna plaga tocará nuestra morada, nuestras casas, nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, tú eres Jehová Dios, tú eres el proveedor. Y Señor, te pido que no falte la comida, no falte, Señor, el alimento, no falte el vestir, no falte la producción económica de nuestras vidas. Te lo pedimos en estos tiempos, Señor, donde no podemos salir de nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que envíes, como lo hiciste con tus profetas, envía la provisión, Dios, en el nombre de Jesús. Este es un buen tiempo, Señor. Estamos creyendo que este es un buen tiempo, Dios, y que este tiempo es para bendición de cada uno de tus hijos. Nos levantaremos en fe y tú nos colocarás en posiciones de honra. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te pido que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, sea en medio nuestro, ayudándonos a entender tu palabra, trayendo revelación, dándonos un espíritu de sabiduría, y que la palabra que hoy vamos a estudiar sea una palabra que tenga ese sello tuyo y que impregne en nosotros, Señor, el futuro, la esperanza, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora y te bendecimos. Amén. Nuestra declaración profética en la iglesia dice que nosotros somos lo que la Biblia dice que somos, creemos lo que la Biblia dice que creemos, podemos hacer lo que ella dice que podemos hacer, y por eso nosotros vamos a recibir lo que ella dice que vamos a recibir. Creemos que hoy es un buen día, creemos que se levanta una nueva semana y que los cielos son abiertos a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, preparen su corazón, preparen su mente para recibir la palabra de Dios y pedirle a Dios que obre en nuestras vidas. Así que en este momento vamos a estudiar la palabra de hoy, que yo he titulado, la he llamado o he querido resaltar en medio de la palabra de Dios, un cuarto hombre en nuestros hogares. Y yo quiero que allí dígaselo a quien tenga a su lado, dígale algo, Dios te bendiga, hoy vamos a hablar del cuarto hombre. Dígaselo ahí, dígale, hoy vamos a hablar del cuarto hombre. Voy a compartir la pantalla y voy a poner unas diapositivas para que podamos seguir la lectura de la Biblia hoy. Es el cuarto hombre, un cuarto hombre. Y en medio de los tiempos, les he venido hablando de que en medio de los tiempos, el pueblo de Dios ha vivido en tiempos de crisis. Durante la historia del pueblo de Israel, Israel siempre pasó por tiempos de necesidades, tiempos de hambre, tiempos de luchas. Y Dios en medio de los tiempos siempre ha buscado una persona, un hombre, una mujer que le crea, que crea en su palabra. Ya que cuando Dios creó al mundo, creó al hombre y le dio la autoridad al hombre de vivir en este mundo, también le dijo que era responsabilidad del hombre de cuidar la naturaleza, cuidar lo que Dios creó, que era todo lo que Dios creó era de nosotros, de sus hijos. Entonces,
nosotros somos responsables de todo lo que ha pasado en medio de la tierra. Y en medio de lo que ha vivido el pueblo de Israel, nosotros vemos que la historia cuenta de hambre, cuenta de luchas, cuenta también de que ha habido pestes. Y yo creo que en este tiempo nos ha tocado vivir este tiempo de crisis, pero Dios está con nosotros y hay que levantarnos en la fe. Aquí coloco dos ejemplos que voy a tratar en el día de hoy. Y es que en los tiempos de José, en Génesis 45, capítulo 45, verso del 3 al 8, la palabra de Dios dice algo chévere. Aquí en sus pantallas van a poder ver Génesis capítulo 45, verso del 3 al 8. Está hablando José a sus hermanos. Recuerden que los hermanos de José lo vendieron como esclavo, lo tiraron a un pozo, lo desnudaron, lo vendieron como esclavo, siendo esclavo en la casa de Potifar, le echaron una mentira, lo llevaron a la cárcel, lo trataron como ratero. En la cárcel pasó varios años, pero todo esto fue plataforma, fue un puente para que Dios pudiera cumplir el sueño de José. Toda la historia de José comienza cuando José sueña, y el sueño de José era que las estrellas, el sol, la luna se postraban delante de él, y causa de ese sueño fue que sus hermanos lo vendieran. Y tiempo después, José llega delante de Egipto, el imperio mundial de la época, y hay hambruna, hay un sueño con el faraón, y dice que José reveló el sueño al faraón, y le dijo José al faraón que iban a venir días de hambre, días de escasez, pero también iba a venir un día donde había que recolectar la cosecha. Pasado el tiempo, el hambre recorrió toda la tierra se estaba muriendo de hambre, y dentro de eso la familia de José. Y este es el final de esta historia prácticamente, cuando los hermanos ya se enteran quién es José. Génesis capítulo 45, verso del 3 al 8 dice la palabra: y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Fíjense, en el verso 3 vemos las consecuencias de los actos perversos que ellos tuvieron con José. Ellos tenían miedo, estaban turbados, ¿sí? Al conocer que era José. Ellos lo creían muerto, y ahora se encuentran que José es el segundo al mando. Tuvieron mucho miedo. El verso 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que ustedes vendieron, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Miren esta respuesta: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tenía claro que todo lo que había pasado era bajo el propósito divino de Dios. Y si él no hubiese hecho o no hubiese caminado bajo los preceptos de Dios, ¿qué hubiese sido del mundo? ¿Será que se hubiese extinguido la tierra a causa del hambre y de la peste? Pero José comprendió que todos los males que le habían pasado era para preservar vida. El verso 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Imagínese usted eso, 2 años de hambre y todavía quedaban 5 más. Nosotros apenas llevamos algunos días y de pronto muchos están desesperados en las casas, no saben qué va a ser más adelante, y eso es lo que causa el espíritu de temor, de que como tenemos miedo a lo que está pasando, tenemos miedo a lo que va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a pasar, cómo va a actuar los gobiernos, qué vamos a hacer nosotros en las casas. De verdad que el miedo ante un futuro que no podemos controlar es algo que nos ciega, nos quita la visión de Dios en nosotros, nos quita el propósito de Dios, ¿sí? Y vemos en la historia de José de que ellos pasaron 7 años de hambre. 7 años de hambre, que si no hubiese sido por un hombre que se levanta y cree en Dios, ¿qué hubiese pasado del pueblo de Dios? ¿Qué hubiese pasado con todas las palabras que Dios dice? Si cada palabra que Dios dice, Él no miente. Dios no miente, Dios hace todo conforme a su propósito.
El verso 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros para la posteridad sobre la tierra. Un solo hombre que se levante a creer en Dios hace que haya vida, y vida para todo lo suyo, y para vida para el futuro. Y eso es importante en esta hora. Otro ejemplo que les traigo en el día de hoy es lo que le causó el profeta Habacuc. Habacuc vivió un tiempo también muy triste, un tiempo de guerra, de asolación, un tiempo donde no hubo lluvia, y no fue tampoco ni un año, fue un tiempo bastante duro. Y al finalizar el libro de Habacuc, Habacuc nos muestra en sus palabras algo, con sus palabras nos trata de dar algo gráfico, cómo se estaba viviendo la época. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19 dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Si usted analiza ese verso, no había un árbol que diera fruto, no había qué comer. Todo eso lo está relatando Habacuc y está describiendo el panorama que está viviendo. Le faltaba el fruto del olivo, no tenían el aceite, no tenían que comer. Iban a los campos y los campos estaban desérticos, no había lluvia durante un tiempo, los árboles se secaron. Esto era tremendo. El verso 18 es donde Habacuc reconoce quién era él delante de Dios como profeta. Y miren la respuesta de Habacuc en el verso 18. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí hay una respuesta en tiempos de crisis. La alegría y el gozo de la salvación tienen que ser estandartes. Ya les hablé de la fe. En tiempos de crisis necesitamos elevar nuestra fe. La fe vence la crisis, la fe vence la circunstancia. Pero también hay algo relacionado a la fe y es el gozo. Habacuc dice, yo me alegraré en Jehová, aunque no tenga que comer, yo me alegraré. Y la verdad es que sí es difícil, porque cuando uno entra a la cocina y no hay nada, eso de verdad que uno lo pone muy pensativo. Y sin embargo, Habacuc dice, no, la respuesta tiene que ser alegría. La respuesta tiene que ser alegría, el gozo. Eso debe de ser una respuesta en medio de los tiempos de crisis. Eso nos brinda el profeta Habacuc. El verso 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Eso es tremendo. ¿Cómo vamos a tener fortaleza cuando hay hambre? ¿Cómo vamos a tener fortaleza cuando hay escasez? ¿Cómo vamos a tener fortaleza si el hombre cultivaba y cuando iba al campo los palitos estaban secos? Miraba al cielo y no había tiempo de lluvia. Tremendo eso. Hay que fortalecernos. Hay que fortalecernos. Y la fortaleza viene cuando nosotros buscamos de Dios. Eso es lo que yo les puedo decir. No puedo encontrar una respuesta en tiempo de crisis si yo no busco la presencia de Dios, ya que Él es el autor de la vida. Él nos puede preservar vida, Él nos puede traer el alimento, Él puede llenarnos. Y es por eso que en medio de lo que hoy estamos hablando, quiero que podamos leer el libro de Daniel, el capítulo 3, y que podamos ir analizándolo en esta hora. En el libro de Daniel, recordemos que estamos hablando de una época donde el imperio babilónico, después del imperio de Egipto, después del imperio de los persas, el imperio babilónico fue uno de los imperios que llegó a la tierra de Israel y la sitió, o sea, llevó el ejército y los puso como esclavos. Y el emperador de la época, el rey de Babilonia de la época, este hombre llamado Nabucodonosor, vio a unos jóvenes que eran de la corteza de la realeza, eran unos jóvenes que eran estudiosos, inteligentes, que podían hablar varios idiomas. Entre ellos vio a 4 hombres, a Daniel, que no es el protagonista de esta historia del día de hoy, sino los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran 3 hombres, amigos de Daniel, que se criaron con Daniel, que estudiaron allí en medio del imperio de Babilonia, fuera de su casa, llevados como esclavos. Vivieron una época también muy triste, muy terrible. Y estos hombres pasaron también una temporada
muy amarga. Y yo quiero que hoy aprendamos de la historia de estos hombres y que podamos tomarlo como ejemplo para nuestras vidas en medio de estos tiempos. Para resumirles un poco lo que está sucediendo en el capítulo 3 de Daniel, es que el rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, por causa de unos amigos, ¿no? de los consejeros, ellos eran muy idólatras, y él mandó a hacer una estatua. Él mandó a hacer una estatua de oro, y todo el imperio tenía que arrodillarse cuando escuchaban el sonar de la trompeta y la alabanza a sus dioses. Tenían que arrodillarse y adorar al dios de Babilonia. Y esto le tocó enfrentar a Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos eran israelitas. Ellos adoraban al único Dios. Ellos no eran politeístas, no tenían varios dioses. Ellos nada más tenían un solo Dios, y es el Dios de Israel. Es nuestro Dios, el Dios que nosotros seguimos, ¿sí? Y aquí sucede la historia donde Nabucodonosor reconoce a un solo Dios como el Dios verdadero. Vamos a ver cómo la historia trasciende. Entonces, voy a comenzar a leer Daniel capítulo 3, el verso 9. Y voy a leer la historia de Daniel como particionado en lo que está sucediendo dentro de la historia. Esta primera parte la he llamado la conspiración. La conspiración. Fíjese usted que varias de estas personas que habían hecho la estatua de oro se dieron cuenta de que estos tres hombres no adoraban la estatua. Y esto es muy común en nuestros días. Nosotros somos cristianos y pareciera que todo el mundo nos estuviera pendiente a lo que hacemos para señalarnos, y forman conspiración. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas personas han querido juzgarme y han querido decirme, y eso que tú eres cristiano, tú deberías de comportarte de una forma tal o de otra forma tal. Y las personas no leen la Biblia, pero quieren que nosotros nos comportemos de acuerdo al entendimiento que ellos tienen, y quieren que nosotros como cristianos, de alguna forma, eso se llama esclavitud, porque quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren, como ellos piensan. Y es lo que está sucediendo. Hay conspiración por todos lados. Y no es así. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos una vida normal. Tenemos una vida para agradecer a Dios, pero una vida también para disfrutar de Dios. Y esto nos hace libres, nos hace muy libres. Nosotros, Dios no nos sacó de una esclavitud para traernos a otra esclavitud, dice la palabra. Y no, Señor, somos libres para adorar a Dios, pero también somos libres para vivir una vida llena de gozo. Entonces aquí la primera parte, la conspiración, estamos hablando de Daniel capítulo 3, verso 9, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre él vive. El verso 10 le dijeron, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Miren esto tan tremendo. Las personas van a buscar medios legales, y aquí es importante porque el versículo 10, recuerdan, es una orden, una ley, y por ley tratan de buscar cómo los hijos de Dios caen en medio de estos tiempos. Y si usted se da cuenta, lo que nos tiene encerrado hoy en día no es la falta de fe. Tenemos fe, no es la falta de fe lo que nos tiene encerrado hoy en día, sino las leyes de nuestro presidente, las leyes de los que nos gobiernan. Entonces, nuestro enemigo, nuestro adversario, él va a buscar los medios legales para poder tumbarnos, porque él sabe que nosotros siempre, como hijos de Dios, acatamos las leyes, las órdenes, porque son puestas por Dios. Entonces, lo que comienza por una ley, también por una ley tiene que terminar. Son autoridades divinas que nosotros debemos de respetar. El verso 11 dice, y el que no se postre y adore, entonces aquí viene la consecuencia de la ley. Dice que este hombre que no se postre y adore, dice que tiene que ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tremendo. El que no cumpla la ley, hay un castigo, y este es el horno de fuego. Por lo tanto, yo pienso aquí, como hombre, como hijo de Dios, más que como pastor o como profeta, y es que lo que está sucediendo a nivel mundial, no voy a entrar en todo lo que está pasando ni en mi pensamiento personal, pero tenemos un enemigo
el diablo, y esto significa mentiroso. Y el diablo, para hacer su obra maligna en la tierra, él tiene dos cositas que siempre ha utilizado en toda la historia, y es la mentira y el miedo. Él es el príncipe, el padre de la mentira, y él utiliza la mentira para traer miedo. Y el miedo viene por causa de la muerte. Todo el mundo tiene miedo, y el miedo, la raíz del miedo es la muerte. Entonces, aquí utilizan una orden, y es el miedo a morir. Por lo tanto, imagínense un cristiano que no adore a una estatua, sabiendo que no es Dios, sabiendo que lo van a echar a un horno donde va a morir. Eso es trágico. Yo me imagino a estos hombres enfrentando esta ley, tremendo. Entonces aquí viene la segunda parte. La segunda parte dice la confrontación. El verso 12 dice que estos hombres le dijeron a Nabucodonosor, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos hombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que has levantado. El verso 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, ahí viene fruto de la mentira, es la ira, el enojo, y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y dice que al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Una pregunta tremenda. Imagínese usted estar frente a la persona que te puede matar, te puede decapitar, puede hacer cualquier cosa contigo diciendo, tú tienes un Dios, pero si tú no adoras al Dios mío, entonces yo te mato. Usted se imagina cómo, cuáles eran las emociones y los sentimientos encontrados que tenían estos tres hombres. Esto era algo tremendo. No sé usted, pero yo me imagino unos muchachos, porque eran unos muchachos, alrededor de 20 a 25 años tenían estos muchachos. Y imagínense ustedes allí a estos tres jóvenes diciendo, anda, ¿qué vamos a decir nosotros? Nos van a matar. Si nosotros no adoramos a nuestro Dios y adoramos a dioses falsos, entonces el Dios del cielo entonces nos puede castigar, nos puede matar también. Esto era una contradicción. Yo no me imagino sus pensamientos. Al igual que nosotros cuando nos colocan y nos confrontan, ¿verdad? Estamos en el trabajo, en la casa, y ahora, ¿qué dice tu Dios? Y ahora este mal es tu Dios. Y ahora, ¿por qué hay tanta hambre? Y ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Y así están las personas. Las personas están tratando de hacer mucha confrontación a lo que Dios dice en su palabra. Está tratando de confrontar a los cristianos. Las personas que no creen en Dios, que adoran a falsos ídolos, ellos tratan de cuestionarnos, de confrontarnos. Y ahí es donde nosotros estamos en medio de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos sobre lo que ellos dicen y sobre lo que nosotros conocemos y la adoración a nuestro Dios. Es una encrucijada muy tremenda. Y así estaban estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, en el verso 16, vemos la respuesta. Un hombre de fe es un hombre que tiene una visión clara, es un hombre que tiene un propósito definido, es un hombre que conoce a Dios y sabe que es capaz de hacer Dios. Miren la respuesta de estos tres varones delante del rey Nabucodonosor en medio de la confrontación. Esto es tremendo. Esto es para que usted lo subraye, lo medite, lo atesore en su corazón. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense usted la fe de este hombre. No es necesario que te respondamos. Las personas tienen un pensamiento y no es necesario que nosotros respondamos a esos pensamientos de las personas que no creen en Dios. Ellos tienen su vida, tienen sus creencias. Y no por lo que ellos piensen, nosotros no vamos a vivir lo que ellos piensan. No porque a uno le tocó la A, a mí también me va a tocar la A, a mí también me puede tocar la B, la C o la D. O sea, nosotros no estamos confinados a los pensamientos de los demás. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego dice, vea, rey, no es necesario que yo te responda. Mi fe
Es la fe de un Dios maravilloso. El verso 17 está la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, ahora con palabras, con lo que ellos tienen dentro. Yo les he enseñado de que la fe sin obra es muerta. La fe es algo que se ve. La fe es algo que nosotros accionamos. La fe es de acción. La fe no es imaginaria. La fe no es algo bonito, de pensamiento bonito o de algo que es intangible, que no se pueda tocar. Si usted es un hombre de fe, usted tiene que hablar fe, tiene que caminar en fe, tiene que pensar en fe. Y la fe se va a ver, la fe los demás lo van a notar. Hay mucha gente que me dice, no, yo tengo fe, pero hablan unas cosas que son totalmente incoherentes con lo que creen. Miren lo que estos hombres hablaron delante de todos. Dice, he aquí, el verso 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Miren qué posición. Ellos dicen que son servidores de Dios. Muchos van a la iglesia y dicen que son la iglesia, pero no son capaces de servir tampoco. Entonces la fe tiene que verse. Ellos dicen, nosotros servimos a ese Dios. Y dice que este Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y estos son palabras de un hombre que no sabe qué va a acontecer en el futuro. Yo puedo orar y decirle, Señor, tú nos vas a pasar por esta prueba. Señor, tú vas a hacer algo en nosotros. Pero en realidad usted no sabe qué va a pasar en el futuro. Eso lo está diciendo con sus palabras porque piensa que algo va a ocurrir y que Dios va a ayudarlo. En la misma posición están Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos están hablando de lo que puede suceder en un futuro, pero lo están hablando con fe y le están diciendo al rey, el Dios que nosotros servimos nos va a librar del horno y nos va a librar de tus manos. O sea que tenemos un Dios que puede hacer milagros. Y el verso 18 está una contradicción de fe. De esto nunca les había hablado, pero miren, verso 18 dice, y si no, o sea que ellos no tenían la plena seguridad, la plena certeza. Ellos creían que Dios los va a librar, sin embargo no sabían cómo. Y aquí es donde la fe de muchos de nosotros se vuelve contradictoria, porque muchas personas dicen, yo tengo fe y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer aquello. Y entonces comienzan a darle órdenes a Dios de cómo debe de ejecutar la fe. Señor, tú me vas a ayudar a pagar las deudas en medio de estos tiempos de crisis, pero las personas están pensando en que Dios le va a dar el empleo, van a salir de sus casas, las personas lo van, mejor dicho, le están dando la ruta que Dios debe de hacer para poder ayudarlos. Y sin embargo, la fe no es así. La fe cree que Dios va a hacer algo, aunque no sepa qué es lo que Dios va a hacer. Aquí ellos están diciendo que Dios los va a librar y no saben cómo los va a librar. El verso 18 demuestra que Sadrach, Mesach y Abednego no sabían, no conocían cómo lo iba a hacer Dios. Ellos estaban dispuestos a caminar aunque no vieran lo que estaba delante. Ellos tenían una fe ciega, una fe que no sabía qué iba a pasar en el futuro. Y lo demuestra cuando ellos dicen, bueno, ¿y si no lo hace? ¿Y qué pasa si Dios no responde a tu pregunta? Yo te pregunto eso hoy. ¿Qué pasa si Dios no responde a tus oraciones? ¿Qué pasa si Dios si no sucede lo que tú estás creyendo, si no sucede lo que tú estás orando? ¿Dejarás de tener fe? ¿Dejarás de hablar en fe? ¿Dejarás de vivir en fe? Porque estos muchachos nos dan una gran lección. Ellos hablan en fe y sin embargo no tienen total seguridad. Y si no, entonces hay una respuesta si no. Miren la respuesta de los jóvenes. Si no, sepa, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses ni tampoco vamos a adorar a las estatuas que has levantado. Ellos estaban convencidos que, bueno, tenían una gran identidad. Ellos en su identidad estaban tan convencidos de que tenían un Dios todopoderoso. Y si ese Dios no les respondía, no importaba, ellos seguían teniendo su Dios. ¿Cuántas personas hoy en día reniegan de Dios, reniegan de la fe, reniegan de la iglesia, reniegan de la Biblia, simple y llanamente porque en medio del camino de su día a día suceden cosas adversas? Y eso va a ser natural. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Nosotros como hijos de Dios y con mucha fe que tenemos, no necesariamente dice que no nos va a tocar a nosotros, que no vayamos nosotros a vivir la prueba junto con los demás. El sol sale para justos y sale para injustos también. O sea que nosotros no somos indiferentes a lo que está pasando en esta vida. Y sin embargo, nuestra fe hace que las circunstancias cambien. Vamos a seguir leyendo la otra parte. El verso 19
Miren las consecuencias de tener fe. Las personas creen que por tener fe ya todo va a ser tranquilo, todo va a estar normal y Dios va a hacer las cosas bonitas y vamos a estar llenos de felicidad. No, el verso 19 dice que entonces, esa palabra entonces me dice a mí que hay una consecuencia de lo que ellos declararon por la fe. Ellos declararon fe y la fe trae unas consecuencias. Miren, el verso 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Y esto me sucede muy a menudo, ¿ya? Cuando yo recuerdo un jefe que yo tenía, que en medio de tiempos de crisis de la empresa, yo andaba sonriente y me decían que tú vives riéndote, yo no sé de qué. Y el hombre se llenó de ira y comenzó a insultarme, comenzó a decirme muchas cosas y yo no sé por qué. Yo simplemente creía que Dios me iba a sacar adelante y así fue. Dios me sacó adelante y Dios me puso en honra, mientras que él sí estuvo en tela de juicio y puso en juicio mi fe y lo que yo declaraba. Y es lo mismo, cuando usted habla de fe, de pronto hasta su propia familia se va a reír, se va a burlar, lo va a cuestionar, porque la fe va en contra de los pensamientos de la incredulidad de las personas que no conocen de Dios. Bueno, las personas que no conocen de Dios hablan muchas cosas ilógicas. Vamos a seguir. Dice que Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y parece que la fe nos va a traer felicidad, pero a veces la fe hace que las cosas se compliquen más. Ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que lo envió Dios, no, sino que cuando nosotros caminamos en fe, la fe va a ser puesta a prueba de tal manera que incluso se pueden poner peor las cosas. Y fue lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Se le calentó 7 veces más. El verso 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen, lo ataron, imagínense. En vez de librarlo, ahora más bien lo atan. Y muchos de nosotros pasamos por esa circunstancia. Estamos mal, las cosas se están poniendo peor y ahora de peor vienen y nos atan. O sea, queremos buscar la salida y en vez de encontrar salida, más bien encontramos más dificultades. No sé si usted como cristiano le ha pasado y está orando en fe y en vez de ver la luz, más bien ve más oscuridad. Pero déjeme decirle que es precisamente eso lo que la fe está haciendo. La fe está tratando de destruir todo y lo lleva hasta colapsarse. El verso 20 dice que hombres vigorosos ataron a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y el verso 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. ¿Ya? Y el verso 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, las llamas de fuego mataron a aquellos que habían alzado a Sadrach y a Mesach. Yo quiero decirte algo con esto, y es que de pronto la fe que tú tienes hoy en día también causa que los que están a tu alrededor también sufran consecuencias, sin necesidad de ellos de estar pasando la prueba. Y también me atrevería a decir que muchos están pasando pruebas que no son por causa de su fe, sino de la fe de los demás. Uy, tremendo con lo que estoy diciendo. Esto me daría para otra prédica o otra enseñanza. Pero su fe hace que los demás sean librados, pero la fe de los demás hace que usted también se ha puesto a prueba. Bueno, eso está para seguir. El verso 23 vienen las consecuencias, porque cuando usted declara fe, tiene que vivir por fe. Y estos varones no se echaron para atrás, porque hay muchos que hablan de la fe, pero al ver las pruebas se echan para atrás. Y eso no le agrada a Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos que seguir hablando de fe y caminando en fe y viviendo por fe. El verso 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Ojo, ellos no se les quitó el fuego, más bien lo echaron para el fuego. Y la fe hace que nosotros no nos alejemos de la prueba, sino que caminemos sobre la prueba. El verso 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, oigan, ¿no echaron 3 varones adentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y aquí viene el punto principal de lo que hoy les quiero enseñar. El verso 25 dice, y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo así? Si echaron 3. Todo el mundo sabe que echaron 3 varones en el fuego. Sin embargo, lo que los demás ven es a un 4º varón. De pronto usted no lo está viendo.
De pronto usted está en medio de la crisis, de pronto usted está en el fuego, de pronto usted lo echaron en el horno. Pero eso es lo que usted está viviendo. Sin embargo, las demás personas tienen también una visión diferente a la suya. Y es aquí donde las personas logran ver a Dios en medio nuestro. Un cuarto varón, un cuarto hombre. Ese hombre se paseaba en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Cuando nosotros vivimos por fe, entonces no estamos solos. Y es lo que hoy quiero decirte. No estás solo. Tú no estás solo. No estás pasando por esta prueba solo. Yo no estoy solo. Estamos orando. Estamos buscando la manera de acercarnos a Dios, de traer el cielo a la tierra. Estamos orando al Señor en el secreto. Oramos a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar los discipulados. Vamos a hacer actos de fe. Y estos actos de fe hacen que nosotros no estemos solos. Usted está en su casa, va a orar, no está orando solo. Hay un varón al lado tuyo, un varón semejante a hijo de los dioses. Ese es el Espíritu de Dios en su vida. Esa es la presencia de Jesús delante de usted. Y nosotros no podemos pasar por crisis, no podemos pasar por tiempos adversos sin que la presencia de Dios esté al lado nuestro. Eso hace la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Muchas personas dicen ser cristianas, dicen conocer a Dios, pero no siguen a Dios, no conocen la voluntad de Dios, no saben lo que la palabra dice, no reconocen la voluntad de Dios, no son capaces de reclamar las bendiciones de Dios, no saben qué hay en el testamento que tienen que reclamar. Y estos varones, Sadrac, Mesach y Abednego, ellos nunca se echaron para atrás. Retroceder, rendirse jamás, nunca, dijeron ellos ahí. Ellos siguieron viviendo por fe, declarando la fe, y su fe hizo que el varón de Dios estuviera al lado de ellos. Y esto es lo bonito. Cuando usted camina en fe, usted no actúa solo, sino que Dios va delante tuyo. Dios va haciendo el milagro. Usted va a tocar la puerta y Dios viene y la empuja para que se abra de completo. Dios, dice la palabra, va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo puertas y quebrantando cerrojos de bronce. Dios es quien hace la diferencia en medio nuestro. Y es aquí el cuarto hombre al que nosotros tenemos que invitar a nuestros hogares todos los días. Cuando el hombre viene, cuando Jesús está en medio, cuando la fe de nosotros se eleva, entonces es allí donde las circunstancias comienzan a cambiar. A partir de este momento todo comenzó a cambiar. A partir de este momento el futuro de estos muchachos comenzó a cambiar. El verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Antes no reconocía a su Dios y ahora le está diciendo que son siervos del Dios Altísimo. Salid, dice, salid, venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores. Estas fueron las personas, perdónenme la palabra, estos fueron los sapitos que acusaron a Sadrac, Mesach y Abednego delante de Nabucodonosor. Y ahora se juntaron para mirar que estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se quemaron. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego. Las personas que antes te acusaban, las personas que antes te cerraron la puerta, cuando ven tu fe, cuando ven a este hombre, al Dios Altísimo delante de ti, ahora ya comienzan a hacer lo contrario. Y esta es una palabra profética para alguien de ustedes que me está escuchando hoy. Has tenido ataques, has tenido una persona contradictoria en tu vida, has tenido personas que te están señalando. Déjame decirte que después de esta prueba de fe, de fuego, déjame decirte que estas personas ahora van a hablar de tu Dios y te van a admirar, porque Dios te va a colocar en una honra. Eso lo siento de parte de Dios. Dios trae honra en medio de toda circunstancia, de toda prueba. Dios honra a sus hijos. Y hay honra para cada uno de ustedes que me está escuchando. Hay honra para sus vidas. Y lo único que tienen que hacer es caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Así que cuando usted vive por fe, habla en fe, camina en fe, decreta fe, come fe, todo es fe. Hable lo que está en su corazón. Y si en su corazón está Dios, entonces va a hablar lo que Dios dice. El verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ahora los está reconociendo. Dice que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto.
Fíjense, ahora los está engrandeciendo a pesar de que habían sido unos rebeldes. Ahora los está bendiciendo. El verso 29 dice, por lo tanto, decreto. Miren, lo que comenzó en el verso 9 con un decreto de muerte, ahora por la fe de 3 hombres y por vivir en fe, ahora también se lanza un decreto. Porque cuando el diablo dice que hay muerte, que hay escasez, entonces la fe dice que no, que hay un decreto. El verso 29 dice que él decretó que todos los pueblos, todas las naciones, toda lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se descuartizaba. Imagínense, cuando una persona viene en contra de nosotros y nosotros vivimos por fe, eso que ellos quieren hacer en contra de nosotros se regresa, y esto es peligroso, porque los que hablan de hechicería, los que hablan de brujería, los que se meten en ocultismo, en cosas espirituales, siempre tienen un rebote, siempre hay un rebote. Cuando un hijo de Dios se levanta, las cosas comienzan a rebotarse, a salirse por otro lado. Y dice que sus casas se convertirán en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar. Y por eso es que usted ve a personas que son hechiceros, brujos, magos, idólatras, viviendo mal, viviendo como esclavos. Porque cada vez que quieren ir en contra de un hijo de Dios, todo se les revierte, todo se les echa para atrás. El verso 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias, los colocó en una posición de honra, los puso como gobernador. Y esta es una palabra que hoy quiero liberarla para cada uno de los hijos de Dios de la iglesia Paya en Valledupar. Cuando pase todo este tiempo de crisis, nosotros que debemos de caminar en fe, de vivir por fe, de hablar de la fe de Dios, de traer el gozo y la paz a nuestra vida, entonces vendrán posiciones de honra. Así como José fue puesto en posición de honra, usted y yo como Mesach, Abednego, Sadrach, nosotros también estamos en la lista para ser posicionados, para ser puestos en lugares de honra. Reciba esa palabra en su casa, reciba esa palabra en su corazón y crea que Dios lo va a levantar y que Dios lo va a engrandecer. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, verso 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Tu Padre te ve en el secreto y te va a recompensar. Dios ve lo que está en el secreto. Dios te va a dar recompensa. Y es una palabra que Dios ha venido hablando en mi corazón, en mi espíritu hace tiempo. Dios va a traer recompensa. Dios va a te va a dar una buena posición. Dios va a hacer algo en tu vida que va a poner un brillo especial delante de ti. Honra es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora. Honra para tu vida, honra para tu familia, honra para tus hijos. Que esta prueba de fe, esta circunstancia sea la catapulta que nos eche, nos lleve a lugares de honra en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 5:7 dice, echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. Hoy quiero decirte que no estás solo. Hoy quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti. Hoy quiero decirte que hay un cuarto hombre en tu casa. Ese hombre es Jesús. Ese hombre es el Espíritu de Dios. Ese hombre es el ángel de Jehová. Ese hombre, dice la Biblia, está representado de muchas formas. Pero cada vez que tú buscas a Dios en medios de crisis, en tiempos de crisis, en circunstancias adversas, ese hombre no te abandonará. Ese hombre no te va a dejar solo, sino que te va a ayudar, te va a dar fuerza, te va a levantar. Tienes que levantarte en fe, hablar de fe. ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo? ¿Cómo te ves de aquí a un mes? ¿Cómo te ves de aquí a una semana? ¿Cómo te ves a unos años? Esa es la fe. Dios te va a llevar hacia donde tu visión te está llevando. Dios te va a llevar. Mesach, Sadrach y Abednego, ellos se vieron liberados del fuego, ellos se vieron libres y fueron libres, así como se vieron, así fueron, porque la fe atrae lo que tú ves. Ahí estamos hablando de la visión de Dios, estamos hablando de cómo Dios hace que la visión se cumpla en tu vida, y por eso el miedo y el temor no pueden estar en nuestras vidas, porque el miedo y el temor causa que nuestra visión sea borrosa, causa que la visión sea totalmente disparateada, fuera del propósito de la voluntad de Dios. Tenemos que tener la visión de Dios, tenemos que levantarnos en fe. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios está sobre tu vida, está sobre los tuyos. Por eso en esta hora te bendigo y creo en el nombre de Jesús de que viene un buen tiempo. Aunque todo el mundo diga lo contrario, hoy vienen buenos tiempos.
tiempos de gozo, tiempos de paz, tiempos de felicidad, tiempo de armonía. El mundo dice lo contrario, pero yo no escucho el mundo, yo veo las noticias y todo, pero yo cierro mis oídos espirituales, yo cierro mis ojos espirituales a la negatividad, a la fe contraria. En estos días con unos pastores amigos hablábamos acerca de las catástrofes mundiales dentro de los últimos 500 años. Y sabes, este coronavirus es un virus que no se ha encontrado solución, pero cuando hablamos de las cifras, no es más que la peste que hubo en España, la gripa española, no es más que lo que hubo de malaria. Es más, hoy en día el cáncer mata más que el coronavirus, el cigarrillo mata más que el coronavirus, y nosotros no podemos llenarnos de miedo, no podemos poner nuestros oídos al miedo que la televisión, que las redes sociales, mejor dicho, las noticias, todo quieren traer miedo, pero el miedo y la mentira es la excusa que Satanás utiliza para amedrentar a los hijos de Dios y para poder gobernar al mundo. Entonces, nosotros no nos dejamos llevar por las mentiras del diablo. Él es el príncipe de las tinieblas, él se mueve por los aires, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros decretamos que hay vida, que hay abundancia, que hay gozo y que tenemos en nuestros hogares un hogar restablecido en el amor de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Yo quiero que usted hable en fe, que usted hable como su pastor habla también, y te reto a que los demás hablen como tú hablas. Te reto a que le prediques a otra persona en tu casa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a los que están contigo, a los que te rodean. Que otros hablen de fe en estos tiempos de crisis, porque cuando nos unimos, como se unió Sadrach, Mesach y Abednego, cuando vivimos en la fe, entonces cualquier circunstancia adversa puede ser transformada por la palabra de Dios que hay en nuestras vidas. Amados hermanos, yo los bendigo. Voy a orar por ustedes como sacerdote de esta iglesia. Y creo que este tiempo va a pasar. Y aunque nosotros andemos en tiempos de crisis, dice la palabra que el fuego no nos va a quemar ni el agua nos va a ahogar. En el nombre de Jesús. Vamos a pasar este tiempo en victoria, y cuando todo esto culmine, Dios de alguna manera nos va a posicionar en honra. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo estoy hablando en el nombre de Jesús. Y hay muchos ejemplos, como hoy te los mostré, el ejemplo de José, el ejemplo de Abacú, el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, el ejemplo de Daniel. Todos pasaron por circunstancias adversas, pero todos vivieron en fe, hablaron en fe, caminaron en fe, y todos fueron puestos en honra, en posiciones de honra. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo a la iglesia cristiana, Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia Pai, Nueva Generación en Valledupar, a su familia, Señor, a cada uno, al más chiquito, al más joven, también al más adulto, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que hay fortaleza. Oro para que haya fortaleza en los cuerpos, en las mentes, en el espíritu. Oro para que haya paz. Oro para que las enfermedades salgan en el nombre de Jesús, para que los dolores se cierren, cierren esos dolores en el nombre de Jesús. Oro para que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean acordes a nuestra fe, para que podamos vivir tiempos de paz y de reposo, de gozo y de amor, en el nombre de Jesús. Creo que hoy es un buen día, creo que esta es una buena semana, creo que los cielos se abren a nuestro favor, y creo que de alguna manera Dios va a enviar el pan a nuestra mesa, no faltará la comida en nuestro hogar, en el nombre de Jesús, que va a reposar el alimento y que va a reposar la economía de nuestras casas, y damos la gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te alabamos y te bendecimos y creemos que nos levantamos en un buen tiempo y que tú, Señor, nos posicionarás en tiempo de honra. Bendigo a la familia, a la iglesia Pai, bendigo a cada uno de tus hijos que hoy están conectados, a los que nos ven por cualquier medio, a través de la internet o del móvil o del computador o de la tablet o del televisor, sea cual sea el medio, que las ondas radiales, que las ondas de vida pasen a través de cualquier medio y que sea bendiciendo nuestros hogares. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ustedes, que ángeles los defiendan,
ángeles en el segundo, tercer cielo estén peleando la buena batalla. Y decreto que la sangre del Cordero nos limpia y que toda mentira, todo temor se ha echado fuera de nuestras vidas. Creo en el nombre de Jesús de que vamos a vivir nuestros mejores tiempos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Dios, te alabamos, te bendecimos. Recibe la honra, recibe la adoración, recibe la alabanza. Creemos en tu palabra, creemos que eres fiel y creemos, Señor, que tú, Señor, vas a traer un tiempo de provisión, vas a honrar a tus hijos y vas a premiarlos en su fe. Gracias te doy. Aquellos que están pasando una prueba de fe, los animo, les envío una palabra de bendición, de fortaleza. Fortalezcanse en la fe, fortalezcanse. Este es el tiempo de levantarnos en fe, de que la iglesia se levante en fe. Y tú eres la iglesia de Cristo. Por eso en esta hora decreto que hay una bendición sobre tu vida, que los cielos se abren a tu favor en el nombre de Jesús, que sea hecho de acuerdo a tu fe en el nombre de Jesús. Amén y amén.